Hoy quiero hablar acerca de un asunto que es tan repetitivo en la Escritura que parece que predico de esto cada semana. Y el asunto es, ¿cómo saber si una persona es realmente salva? No es el título de mi enseñanza, pero es el asunto que voy a tratar. Es una pregunta muy común. ¿Cómo saber si una persona es realmente salva? Cuando pienso en esta pregunta, parece que he predicado de eso cientos de veces. Porque cada predicación casi hago alusión a esto, porque la Biblia hace alusión a eso continuamente. ¿Cómo saber realmente que una persona es salva? Es un tema reiterado en este púlpito. Es un tema que continuamente abordamos para predicar de alguna o de otra forma, directa o indirectamente mencionamos cómo saber, cómo una persona puede saber si es salva. Quiero decirle que esto es así en la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están plagados de este tema. Están plagados de ejemplos de personas que demuestran la salvación y personas que demuestran que no son salvos. Así que es un tema reiterado en la Escritura. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5, vendrían tiempos peligrosos porque habría hombres, y da la lista, pero una de esas características negativas es que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Está hablando de personas que aparentan ser creyentes y no lo son. Personas que parecen que son creyentes, que dicen que son creyentes, pero realmente niegan con su vida lo que están diciendo. Yo antes pensaba, incluso lo dije, hay dos divisiones en este mundo de personas. Están las personas creyentes y las personas no creyentes. Y bueno, es una división correcta. Realmente el mundo sí se divide en dos. Personas creyentes, no creyentes. Pero cuando veo la Biblia nos remarca un tercer grupo, iglesia. Y están los creyentes, están los no creyentes, y está un grupo en medio muy grande que es los profesantes. Los que creen ser cristianos y realmente no lo son. Niegan la eficacia de la fe. No son creyentes, son profesantes. Piensan que son, creen que son, pero no lo son. Y ahora, quiero que entiendas, la Biblia está plagada de este tema. Es muy importante. Y algunos pensarán, bueno, ¿y tú quién eres para decir quién es salvo y quién no es salvo? No, yo no tengo la autoridad, pero la Biblia tiene la autoridad. Y Cristo dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. El fruto de las personas definen si son creyentes o no lo son. Además, el apóstol Pablo dijo, tremendo texto, en 2 Corintios 13:5, él dijo a la iglesia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Iglesia, es una realidad que no podemos negar. Hay personas creyentes, hay personas no creyentes y hay personas profesantes que creen que son creyentes cuando realmente no lo son. Escucha solamente esto para que te des cuenta de que la Biblia está plagada de esto. Esta realidad está expresada en la Biblia de varias maneras. Por ejemplo, Cristo lo dijo en Mateo capítulo 7, cuando cierra el sermón del monte. Él dice, muchos, ojo con esto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escucha esto, Cristo dice, muchos. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Hay gente, mucha, que va a abrir los ojos en el infierno y se va a asombrar de estar ahí. Porque pensó toda su vida que despertaría delante de la presencia del Señor y se va a asombrar despertando en el infierno. ¿Por qué? Porque era un profesante. Pensaba que era un creyente. Esto Jesús lo enseñó de varias maneras. Una de esas favoritas es a través de las parábolas. En Mateo capítulo 13 tenemos la parábola del trigo y la cizaña. ¿Recuerdas esto? El trigo crece junto a la cizaña. El trigo son los hijos de Dios, la cizaña son los hijos del malo. Crecen juntos, crecen a la par, crecen mezclados. Y los ángeles dicen, los siervos dicen, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? No, déjalos, hasta el fin de siglos se sabrá. Y entonces serán quitados. Entonces los creyentes están al lado de los profesantes. Esto es algo de una realidad que la Biblia enseña. Iglesia, por favor, no cerremos nuestros ojos. En toda iglesia hay creyentes y no creyentes. Aquí también hay profesantes. Tú puedes ser uno. Para ti es este mensaje. Eres un profesante. Jesús lo enseñó. Lo enseñó en otra parábola, muy desconocida, por cierto, y muy mal interpretada, pero ahí te va un resumen. La parábola de las 10 vírgenes, ¿recuerdas?
5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Jesús dice que esas 5 vírgenes, las insensatas, había una gran diferencia con las prudentes, no tenían aceite. Así que viene el esposo y son excluidas, mientras que las prudentes con aceite entran a las bodas. Esta es una explicación de lo mismo. Personas que aparentan, las 10 vírgenes parecían vírgenes, aparentaban ser vírgenes, esperaban al esposo, tenían toda la indumentaria de virgen, pero no tenían aceite. 5. Eso las hacía no aptas para el reino. Esos parecían ser vírgenes verdaderas, pero no lo eran. Lo que Jesucristo está enseñando en esta parábola es lo mismo que en el del trigo y la cizaña. Hay creyentes y hay personas que aparentan ser creyentes y realmente no tienen verdaderamente a Dios en sus vidas. Los escribas y los fariseos es un ejemplo básico, fundamental, de personas religiosas, abundantemente en la ley de Dios, pero eran incrédulos. Jesús los condenó, escribas y fariseos, hipócritas. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo bien claro del rey Saúl, un hombre que no fue salvo. El rey Saúl no fue salvo. Aparentó por algunos momentos serlo, pero no fue un hombre transformado. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos. El más excelente podría ser para mal es Judas. Judas, que estuvo con el Señor Jesucristo, ¿fue salvo? No fue salvo. ¿Aparentó serlo? Lo fue, pero no era realmente salvo. Quiero que tú entiendas que esta realidad no la podemos negar. Yo sería un corto de vista si dijera, todos en esta iglesia son creyentes en Cristo Jesús. Estaría negando lo que dice la Biblia. Porque Cristo dijo, crecen juntos, van a la misma iglesia. Unos son salvos, otros no lo son, y otros creen que lo son, pero no lo son. Esto es una realidad que no podemos negar, no podemos ignorarla. Por eso debemos examinarnos, como dice el apóstol Pablo. Ahora, hoy te traigo una pregunta, mejor dicho, una respuesta. ¿Cómo saber quién es salvo y quién no es salvo? Bueno, hoy te traigo una respuesta, que no es mía, es de la Biblia. Tú puedes saber si una persona o tú eres realmente salvo, escucha, según la religión que practicas. La religión que practicas demuestra si eres un verdadero creyente o no. Ahora, tenemos que contextualizar un poquito antes de entrar al pasaje. Es lo que dice el pasaje, pero en un momento entramos a él. Contextualizo lo siguiente. En cuanto digo palabra religión, muchos de ustedes se pueden enojar. ¿Cómo que religión? No. En esta iglesia no hablamos de religión. Dame estos 5 minutos de explicarte religión y te aseguro que vas a cambiar de opinión. La palabra religión no es mala. La palabra religión es una palabra correcta. La palabra religión proviene de una etimología que viene del latín religare. Religare significa volver a unir o volver a juntar. Religión significa volver a unir. En ese sentido es lo que hizo Dios con nosotros, hermano. Él nos volvió a unir a Él por medio de Cristo. La palabra religión en sí no es mala. Ahora nosotros decimos, no, pero yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Cristo. Es cierto, es verdad, es cierto, síguelo diciendo, es verdad. Pero lo que quiero decirte es que muchos de nosotros tenemos una aversión, un rechazo a la palabra religión y no deberíamos tenerla. Incluso está en la Biblia la palabra y tenemos que entender la palabra de acuerdo como lo enseña la palabra de Dios. Religión significa volver a unir. Ahora, si vas al diccionario de la Real Academia Española, la palabra religión se define como, escucha, conjunto de creencias acerca de Dios que dirigen la conducta individual y se demuestra en prácticas repetitivas. Lo vuelvo a leer, escucha. La religión, según la Real Academia Española, es el conjunto de creencias acerca de Dios que dirige la conducta individual y se demuestra en prácticas repetitivas. Hermanos, eso es una religión, eso somos. Nosotros tenemos creencias acerca de Dios, dirige nuestra conducta y lo demostramos en prácticas repetitivas. La palabra religión no está mal. Quiero que entiendas qué es lo que está mal. Lo que está mal es la palabra religiosidad. Y eso es incorrecto. La palabra religión no. La palabra religión simplemente define la práctica de una persona que tiene una fe. Estrictamente hablando, escucha hermano, no te enojes, tómalo bien. Estrictamente hablando, la fe en Cristo es una religión. ¿Por qué? Porque es un conjunto de creencias que nosotros tomamos, practicamos acerca de Dios y lo demostramos en nuestra vida.
En el caso estricto, la fe cristiana es una religión. Ahora, por supuesto, es más que eso. Es más que eso. Tenemos una relación con nuestro Dios por medio de Cristo y todo eso es cierto. Pero no quiero que veas feo la palabra religión. Incluso para que una religión sea religión debe tener estas 4 características. Número 1, debe tener un fundador. Número 2, debe tener un libro santo. Número 3, debe tener una doctrina clara. Y número 4, debe tener una práctica específica. Eso tiene la fe cristiana, hermanos. Tenemos un fundador, es Cristo. Tenemos un libro sagrado, que es la Biblia. Tenemos una doctrina clara, que es la doctrina del Nuevo Testamento. Y tenemos una práctica que también está definida en las Sagradas Escrituras. Así que es una religión, hermanos. Estrictamente hablando lo es. Es más que eso, pero se define así. Ahora, si usted me sigue en este pensamiento, yo le preguntaría, entonces, ¿cuántas religiones existen, hermanos? ¿Sabes cuántas religiones existen? ¿Sabes cuántas religiones hay en este mundo? Tú dirás, muchísimas, muchísimas. Bueno, las estadísticas dicen que es imposible saber el número total real de las religiones en este mundo porque son muchísimas. Pero un estimado, escúchame, un estimado según el mundo dice que hay alrededor de unas 4,000 religiones vivas actualmente. Ahora yo te pregunto, si eso es cierto, yo no estoy de acuerdo, ahorita te voy a decir qué, pero si eso es cierto y hay 4,000 religiones vivas actualmente, yo te pregunto ahora, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión que realmente te lleva a Dios? ¿Cuál es? Algunos dirán, bueno, pues todas, ¿verdad? Porque todas llevan a Dios. Al final de cuentas, todo es el mismo. Bueno, no, eso no es cierto. No es verdad si dices todas. Ahora si dices, no, ninguna, tampoco es cierto. Porque hay una que es verdadera. Quiero decirte, hermano, esto. Guárdalo en tu corazón y que sea el punto de partida de este mensaje apenas. No existen 4,000 religiones en el mundo. Bíblicamente hablando, existen solo 2. La verdadera y la falsa. Y todas las 3,999 entran en este de la falsa. Solo hay dos religiones. La verdadera, la falsa. ¿En cuál estás tú? ¿Cuál practicas tú? De eso habla Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Escucha, por favor, y si puedes abrir allí tu Biblia. Santiago 1, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta ahí termina la lectura. 2 versículos, hermanos. Santiago 1, 26 y 27. Claramente nos habla de 2 religiones. ¿Lo notaste? Versículo 26 nos habla de una religión que Santiago califica como religión vana. Y versículo 27 nos habla de otra religión que Santiago la identifica como una religión pura y sin mácula. 2 religiones. Solo 2. Una religión es falsa. Una religión de esas lleva al infierno. Una de esas religiones se engaña a sí mismo las personas, lo que dice el versículo 26. En cambio, en la otra mano, la otra religión es pura, es sin mácula. Lleva a Dios, da vida eterna y se caracteriza porque no se mancha del mundo. 2 únicas religiones: la verdadera, donde hay salvación en Cristo, y la falsa. Y en esa falsa puedes tú meter todo el costal de religiones, a todas las que tú quieras. Todas, absolutamente todas. Quiero que sepas que te dije al inicio que en la Biblia este tema de cómo saber si una persona realmente es salvo está abundantemente en la Biblia. ¿Sabías que hay 2 libros del Nuevo Testamento, 2 cartas, que fueron escritas especialmente para que los creyentes sepamos cómo saber si somos salvos? 2 de esas cartas del Nuevo Testamento. Una de ellas es Santiago, la otra es Primera de Juan. Quiero que lo sepas, cuando tú leas Santiago y leas Primera de Juan, son 2 cartas que fueron escritas con el propósito de ayudar a los cristianos a diferenciar entre un creyente y uno que no lo es, aunque crea que lo es. Para eso fue escrito Santiago y Primera de Juan,
Yo hay veces que estoy leyendo Primera de Juan y siento que estoy en Santiago, y a veces estoy leyendo Santiago y siento que estoy en Primera de Juan, porque hay tantas cosas que coinciden, porque su punto es el mismo, su argumento es el mismo, su enfoque es el mismo, ayudarle a la iglesia a determinar, a examinar cómo saber si una persona y yo soy salvo o si no lo soy. Y ambas cartas nos dan prueba tras prueba tras prueba para examinar la fe mía y la de otras personas. Empecemos con Santiago en estos dos versículos. Santiago habla de dos religiones, la religión vana y la religión pura, solo dos. Ahora, Santiago, esta carta es la primera carta en todo el Nuevo Testamento que se escribe. ¿Sabías eso? El primero que levantó su pluma inspirada para el Nuevo Testamento iniciar y abrir la brecha a todos los demás fue Santiago. Santiago es el primer autor inspirado por el Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo, hijo de José y de María. Este Santiago creció como medio hermano del Señor Jesús y fue un siervo del Señor Jesucristo, según lo dice el versículo 1 del capítulo 1. Santiago le escribe a judíos, ya sabes, la iglesia al principio era de judíos, mayormente de judíos, y Santiago le escribe a los judíos, interesante, porque ellos necesitaban saber quién realmente era del pueblo de Dios. Un dato más importante es que cuando tú lees Santiago y lees el Sermón del Monte, tantas cosas coinciden. Parece que Santiago tomó el Sermón del Monte y nada más como que hizo un comentario del Sermón del Monte. Pero ahora que estamos estudiando el Sermón del Monte, tú te vas a dar cuenta, cuando leas Santiago, hay tantas sombras del Sermón del Monte en Santiago, que casi cada tema que Cristo tocó en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, está reflejado de manera sintética y resumida en la carta de Santiago. Así que eso es importante. Santiago no está haciendo otra cosa, sino mostrando lo que Cristo predicó. Y Cristo predicó cómo saber si una persona es salva. Por eso Santiago toma eso. Pero déjame darte unos ejemplos. De ahí en tu Biblia, algunos ejemplos de esto de Santiago y estas pruebas que él da. En capítulo 2, por ejemplo, tú conoces esos versículos 17 al 20, donde Santiago dice, ya sabes esta frase importante, la fe sin obras es ¿qué? Muerta. O sea, Santiago está dando una prueba de cómo saber si alguien es creyente. A ver, ¿dices que tienes fe? Ah, bueno, muéstrame tus obras. ¿Dices que tienes fe? ¿Crees? Los demonios creen también y tiemblan. Pero ¿quieres saber cómo una persona es realmente creyente? Ah, porque su fe la demuestra en obras. Ahí tienes una clara prueba de cómo Santiago está enseñando a los creyentes a reconocer a un verdadero cristiano. No porque dice que tiene fe, sino porque lo demuestra por medio de sus obras. Cuando vas al capítulo 3, por ejemplo, cuando habla de la lengua, versículos especialmente 11 y 12, dice 3:11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿no puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea, Santiago está diciendo, o das agua dulce o das agua salada, no puedes hacer ambas. Así es como ubicas a un verdadero creyente, si es una fuente de agua dulce o de agua salada, y sabes que está hablando de la lengua. Cuando tú avanzas en el capítulo 3 también, versículos 13 al final, está hablando de las dos clases de sabiduría. Y la sabiduría que viene de lo alto y la contrasta con la sabiduría animal, terrenal, diabólica. Si tú practicas la sabiduría de lo alto, eres creyente. Si tú practicas la sabiduría del mundo, diabólica, eres incrédulo. Así es como sabes si una persona realmente es salva o no, por la clase de sabiduría que practica. Ahora, vuelve al capítulo 1, porque es donde vamos a estar. En el capítulo 1 también hay varias pruebas. Santiago está ayudando a los hermanos. ¿Cómo saber si una persona realmente es salva? Tú conoces el capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Lo conoces. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí está, hermanos. Esa es una prueba de un verdadero creyente. ¿Sabes cómo ubicar un creyente en la prueba? Porque tiene gozo. Gozo. ¿Y qué hace un incrédulo en la prueba? ¿Recuerdas la parábola de las tierras de Jesús? Viene la adversidad y se aparta. Así conoces a un creyente. Cuando está en pruebas tiene gozo, y un incrédulo cuando tiene pruebas se aparta. Santiago está ayudándonos a entender cómo identificar a un verdadero creyente. Si bajas tu mirada ahí también en capítulo 1, versículo 12, 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es otra prueba de la fe verdadera. Un verdadero creyente resiste la tentación. Y una persona que vive siendo tentada y cayendo y cayendo y cayendo es una persona incrédula. Santiago está dándonos
prueba tras prueba de cómo saber si una persona realmente es salva. Cuando vas al capítulo 1, igual, versículos 21 y 22, los jóvenes estuvieron llenando de esto en el campamento. Y Santiago dice, aquí sabes si un cristiano es cristiano, porque es un hacedor de la palabra. En cambio, un incrédulo es un oidor de la palabra. ¿Sabes ese pasaje, verdad? Ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque el que se ve en el espejo y luego se va y se olvida cómo era, o sea, eso es un incrédulo. Pero el que ve en la palabra de Dios y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es un cristiano. ¿Sabes cómo identificar a un cristiano verdadero en la iglesia? Es un hacedor, no es un oidor. Entonces, ven, hermanos, por donde quiera que tú cortes, Santiago te está dando pruebas de cómo saber si una persona realmente es salva o no lo es. Pero quiero que veamos la última prueba que da en el capítulo 1. ¿Cómo saber si una persona es realmente salva? Bueno, en los versículos 26 y 27, Santiago dice, lo sabes dependiendo la religión que practique. Dependiendo la religión que practique. Puedes leer conmigo una vez más versículos 26 y 27. La Biblia dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago está hablando de dos religiones. Si tú perteneces a la religión vana, eres un incrédulo, aunque te creas religioso. Y si tú perteneces a la religión pura y sin mácula, eres verdadero creyente. Es que es esto, hermano. Dos religiones en el mundo. La verdadera de Cristo Jesús y todas las demás que son falsas. No hay como que 5 religiones, 3 religiones. No. Solamente dos, la verdadera y la falsa. Y según la que practiques, Santiago dice, demuestra si eres salvo o no lo eres. En otras palabras, lo que estoy queriendo decirte es que tú puedes saber si eres salvo. O tú puedes saber si alguien más es salvo dependiendo la religión que practicas. Tú puedes saber si irás al cielo o al infierno según la religión que practicas. Puedes saber si eres trigo o eres cizaña según la religión que practicas. Puedes saber si eres virgen prudente o virgen insensata. Puedes saber si eres discípulo o fariseo. Puedes saber si eres creyente o eres Judas, según la religión que estás practicando. Y Santiago nos las explica. 2. Número 1, la falsa religión. Falsa religión. Empecemos con esta. Falsa religión. Santiago define la falsa religión número 1 en el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La idea es muy sencilla, hermanos. Santiago está diciendo, la religión falsa es así. Esa persona se cree religiosa, pero con su boca demuestra que no lo es. Esa persona, dice Santiago, se está engañando a sí mismo. Y su religión es vana. Es la idea de esto. Es la falsa religión. Ahora déjate lo explico más extendidamente. Cuando Santiago dice, si alguno, es la transición, viene hablando de ser hacedores de la palabra, y luego el 26 comienza con si alguno. Esa frasecita no la eches a la basura. Si alguno es la palabra habitual clásica en Santiago para introducir un ejemplo de él que va a dar. Por ejemplo, se utilizó en versículos anteriores, como en el capítulo 1, versículo 5, cuando dice en 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es una clásica frase para introducir un ejemplo. O en versículo 13, cuando alguno es tentado, y así también en versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, ¿te fijas? Es una frase reiterativa en Santiago, 10 veces está en su carta, si alguno. ¿Qué es eso? Bueno, es un ejemplo de Santiago. Es la forma clásica en que él introduce un ejemplo que va a dar a la congregación en esta carta. Es un ejemplo. Y el ejemplo que él da es de una persona que se cree religiosa. Déjame darte otra palabra para que entiendas eso de se cree ser religioso. Santiago dice, si alguno se cree. La palabra griega quiere decir que esa persona tiene la opinión de sí misma de ser verdadero creyente.
O sea, es subjetivo. Él piensa en sí mismo que es. Él piensa en sus adentros que realmente es. Esa es la idea de si alguno se cree. No está hablando de soberbia, me creo, no. Está hablando de que hay un convencimiento interno, subjetivo, de que es cristiano. Y tú le preguntas, ¿eres creyente? Sí, yo soy creyente, estoy convencido de eso. Cree. Es una confianza personal, subjetiva, que tiene la opinión de sí mismo de que es creyente. Ahora, Santiago en un momento más dice que va a decir que no lo es. Y hermanos, tengan esto en cuenta. Mucha gente dice y cree ser creyente, pero con un simple vistazo a sus vidas y a sus palabras, como dice Santiago, no refrenan sus palabras, nos damos cuenta de que no lo son. Es obvio, por favor, date cuenta, hermano. Tú todavía quizá batallas, es que fulanito de tal familiar mío dice que es cristiano, pero yo veo que toma, no sé, estoy confundido. ¿Cómo que estás confundido? Es claro, no lo es. Se cree religioso, se cree salvo, pero sus obras demuestran que no lo son. Recuerda, Pablo dijo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Santiago está diciendo, se creen, y hay muchas personas así. Solamente dicen con su boca, soy creyente, voy a una iglesia, soy cristiano. A mí me entristece mucho, hermanos. Por favor, alerta roja, tú no seas así. Pero hay personas que en cuanto oyen de otra compañero de trabajo, o sea, soy creyente, ¿eres cristiano también? Yo también. O sea, ni siquiera le pregunta, ay, ¿qué clase de cristiano? Porque hay cristianos falsos, ¿eh? Hay algunos que no son cristianos, pero dicen que lo son. Entonces, ¿qué clase de cristiano? Porque algunos nada más escuchan, ¿eres cristiano? Yo también, hermano, ¿verdad? Y cuidado. No todo el que dice ser cristiano lo es. Alerta. Hay muchas personas allá afuera que dicen, creen, están convencidas, tienen la opinión de sí mismos de que son creyentes, pero con un simple vistazo a sus palabras, sus hábitos, sus gustos, su conducta, te das cuenta que no lo es. Santiago dice, si alguno piensa de sí mismo que es religioso. Esa palabra religioso es interesante, hermanos. Treskeia es la palabra griega. Y no significa literalmente religión en español, sino significa la obediencia externa de tu fe. Treskeia significa como que practicas muy bien tu religión. Entonces Santiago está diciendo, si tú crees que eres un muy buen religioso, si tú piensas de ti mismo que eres un buen practicante de tu religión, si tú piensas que eres un buen observador de tu religión, esa es la palabra, observancia. De hecho, esta palabra treskeia se traduce en Colosenses 2 como culto. Entonces, si quisiéramos traducirlo mejor, sería si alguno se cree buen practicante de su fe, podríamos entenderlo de esa manera. Un buen practicante de su fe. Y obviamente, hermanos, treskeia se refiere a tu práctica externa, a lo que la gente ve. Mira, para que lo entiendas mejor, hay dos palabras en griego. Yo sé que no sabemos griego nada, pero nos ayuda mucho, hermanos, porque el Nuevo Testamento fue escrito así. Treskeia es lo opuesto a eusebia, y eusebia es piedad. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, usa la palabra eusebia. Cuando da diferentes órdenes el apóstol Pablo, cuando dice tendrán apariencia de piedad, usa esa palabra eusebia. Eusebia tiene que ver con el interior. Treskeia tiene que ver con el exterior. ¿Me explico? Entonces, eusebia es una fe verdadera interna en el corazón. Treskeia es una religión externa, de apariencia, de que aparentan prácticas. Y es lo que está hablando aquí Santiago. Si alguno se cree buen practicante, entre comillas, si alguno practica su religión, y es que está hablando a judíos, y los judíos sabían practicar muy bien su religión. ¿Te acuerdas? Ellos ayunaban 2 veces a la semana, daban diezmos de todo lo que ganaban, oraban en público en las sinagogas y en las esquinas de las calles, daban limosna y hacían todo lo que era su religión externa. Esa es la religiosidad. Y Cristo les dijo en Mateo 23, 27, ¿te acuerdas? Sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, te presentas muy hermoso a los hombres, pero por dentro estás lleno de huesos y de toda inmundicia. Es lo que está hablando aquí Santiago. Si alguno se cree exteriormente un buen practicante, es lo que está diciendo. Solo se cree. Solo es una apariencia religiosa externa. Una apariencia de tus obras que la gente ve. Pero escucha esto, iglesia. Ser un religioso externamente, pero no serlo internamente, eso es hipocresía.
Déjame decírtelo de otra forma. Si tú vienes aquí los domingos, escuchas la palabra, pero entre semana tú no amas al Señor, eso es hipocresía. Tú puedes mostrar una buena práctica de tu fe públicamente, pero si no hay una verdadera piedad interna en tu corazón, estás en la falsa religión. Cristo les llamó hipócritas a este tipo de personas. Ahora, hoy hay gente hipócrita. La gente hipócrita es la que cree ser salva solo porque practica cosas externas, pero en su corazón está lejos de Dios. Ahora, yo estoy seguro que hay hipócritas no conscientes. Aquí puede haber gente así. Soy hipócrita, pero no soy consciente de que soy hipócrita. Creo que estoy bien. Es como Santiago, ¿no? Se creen que están bien. Y pueden ser hipócritas no conscientes. No se dan cuenta. Y hay otros hipócritas que lo hacen con toda intención. Practican por fuera, obedecen, dan su diezmo, no faltan en nada, ¿verdad? Pero su corazón está totalmente alejado del Señor. Entonces, hay hipócritas no conscientes y hay hipócritas que lo saben y aún así persisten en eso. Santiago, si le preguntáramos a Santiago, entonces, ¿cómo saber si es hipócrita o no? ¿Cómo saber si está en la religión falsa? Santiago dice, ahí está. Versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena, ¿qué? Su lengua, ahí está. Dice Santiago, muy religioso por fuera, a ver, pero ¿cómo hablas? ¿Cómo hablas? Porque la forma en que hablas demuestra si estás en la falsa religión. Ahora, hermanos, las palabras que hablamos son muy importantes, ¿no? Las palabras demuestran lo que somos. Santiago dice, no refrena su lengua. La frase significa, no le pones freno a tu boca. Es como en el capítulo 3 cuando habla de la lengua y dice que le ponen freno a los caballos, que conducen la nave con un pequeño timón. Es esa idea, no pones freno a tu boca. Santiago dice, a ver, ¿te crees religioso? Eres muy diezmador, muy religioso, muy asistente, muy fiel, muy de orar, muy de esto, pero no refrenas tu lengua, estás en la religión falsa. Estás en la religión falsa. Las estadísticas dicen que una persona normal como nosotros habla 18,000 palabras por día. 18,000 palabras por día. Algunos de ustedes creo que hablan más que eso. Y algunos creo que se quedan cortos, ni a la mitad llegan. Yo en una predicación normal de 1 hora hablo como 7,000 palabras. Así que por eso los domingos yo predico y de ahí en fuera no hablo. Me resguardo el resto de mis palabras, ¿verdad? Pero unas 18,000 palabras al día hablamos normalmente. Esto es igual como escribir un libro de 60 páginas cada día. Cada día escribimos un libro de 60 páginas con tus palabras. Es importante lo que hablamos. Las estadísticas dicen que 1/5 parte de nuestra vida, 1/5 parte la pasamos hablando. 1/5 parte de nuestra vida la pasamos hablando. Un 20%. Tu forma de hablar, hermano. Santiago no agarra la forma de hablar y la lengua como algo aleatorio, como que a ver cómo habla. No. La forma de hablar, y yo sé que tú sabes esto, sé que lo sabes. Por favor, sígueme. La forma de hablar evidencia algo más profundo. La forma de hablar demuestra algo más de raíz. ¿Qué es lo que demuestra realmente nuestras palabras? Cristo lo dijo, tú lo sabes, Mateo 15:18. Porque lo que sale de la boca del corazón sale. Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dijo en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Tu corazón se abre, y cuando se abre salen palabras. ¿Sabes cómo conocer a una persona? Por lo que habla. Por lo que habla. La forma de hablar de una persona demuestra si es un corazón, escucha la palabra clave, si es un corazón transformado o no lo es. Un corazón transformado se va a demostrar en una boca que habla conforme a la palabra de Dios. Es decir, nuestra forma de hablar delata nuestro corazón. Nuestras palabras revelan nuestro corazón. Nuestra forma de hablar exhibe nuestro corazón. Un corazón no transformado, no redimido, no nacido de nuevo, hablará lejos de la forma que Dios espera para nuestras vidas.
Es por eso que cuando tú lees en Efesios capítulo 4, dice que el creyente es transformado por Dios. Y lo sabes también, segundo a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Efesios 4 dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y nos renovemos en el nuevo hombre, practiquemos lo del nuevo hombre. Y lo primero que habla Pablo en Efesios 4, cuando habla del hombre transformado por Cristo, es desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea, ¿eres un corazón transformado? Lo primero que vas a demostrar es un habla transformada. Así que aquí cuando Santiago dice la religión vana, ese de que se cree religioso pero no refrena su lengua, lo que quiere decir Santiago es, se cree religioso pero no tiene un corazón transformado. Se cree religioso pero no hay cambio en su adentro. No ha nacido de nuevo, no ha sido redimido, no es un corazón transformado. Y lo demuestra en sus palabras. Santiago no está tanto queriendo hacernos ver las palabras, sino el origen de las palabras, que es el corazón. Tu forma de hablar demuestra si eres una persona transformada por Dios o no. Escucha, no tus actos religiosos. Orar, leer y venir, escucha, iglesia, orar, leer y venir no son evidencias de una vida transformada. Ojalá que Dios use esto. Satanás ora y lee la Biblia y no es salvo. Pastor, ¿cómo que Satanás ora? Sí, Satanás lee la Biblia, la citó a Cristo. Y Satanás ora, habla con Dios. Dice Job que entra a la presencia de Dios y habla tú a Dios. Dice que Satanás conoce la Biblia y ora, habla con Dios. ¿Tú me vienes a decir que esa persona crees que es cristiana porque ora, lee la Biblia y asiste? Satanás incluso viene a los cultos. No puedes pensar que una persona es creyente porque lee, ora y asiste. Eso no es evidencia de salvación, hermanos. Yo me podré creer ratón de iglesia, ratón de templo, y aquí estoy semana tras semana por 20 años. Eso no te hace creyente. Eso te hace tresqueya, religioso, externamente. Pero si no hay un cambio del corazón, donde Dios quita tu corazón de piedra y pone un corazón de carne, y lo demuestras en tu conducta, especialmente en tus palabras, no eres una vida transformada. No eres un corazón transformado por Dios. Así que tus 18,000 palabras por día demuestran que no eres creyente. No lo eres. ¿Cuál es el resultado de esto? Dice Santiago, versículo 26, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, engaña su corazón. ¿Sabes? El resultado cuando alguien se cree religioso pero no es transformado, el resultado es que se engaña a sí mismo. Esto, hermanos, es muy feo. Se utilizó también arriba en el versículo 22, míralo, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿qué? Engañándoos a vosotros mismos. Santiago está usando esto de engañarse a sí mismo como la consecuencia de ignorar la realidad. Te autoengañas, es lo que Santiago está diciendo. Si tú eres un religioso externamente, pero no eres un corazón transformado, te engañas a ti mismo. Creer ser salvo. Crees que estás bien con Dios, pero estás engañado. Hermanos, hago una pausa para eso, por favor. Abre tu mente a esto. Allá afuera hay miles de personas en este autoengaño. Creen que están bien con Dios y simplemente están autoengañándose a sí mismos. Autoengañándose. Personas que el 12 de diciembre pueden estar un minuto cantándole las mañanitas a un ídolo y 20 minutos después están emborrachándose. Y creen que están bien. Y creen que están bien con Dios. ¿Qué es eso? Se están engañando a sí mismos. Vengo al culto el domingo, pero entre semana maldigo, veo pornografía y hago todo lo que Dios prohíbe. Te estás engañando a ti mismo. Es un autoengaño. Ahora, fíjate qué interesante es esto. No engañas a Dios. Imposible. No engañas a los hombres. Vemos tus frutos. Te engañas a ti mismo. Hermanos, el autoengaño es el peor de todos los engaños. Ahí te va por qué. Satanás se engaña. En 2 Corintios capítulo 11 dice que la serpiente con astucia engañó a Eva. Satanás se engaña. Es una clase de engaño. Pablo dice que también otros te pueden engañar. Nadie os engañe con palabras persuasivas, dice Pablo a la iglesia.
Así que otros te pueden engañar. Satanás puede engañar, otros te pueden engañar, pero aquí Santiago dice, tú te engañas a ti mismo. Ni el diablo te engaña, ni otros te engañan. Tú mismo estás engañado. Y ese es el punto. Es el peor de los engaños cuando tú mismo eres el que te engañas. ¿Sabes por qué? Porque es el peor. Porque cuando el diablo te engaña, puede alguien ayudarte a salir de ese engaño. Cuando otros te engañan, alguien puede ayudarte a salir de ese engaño. Pero cuando tú mismo estás convencido de ti mismo, de que eres creyente, no hay nadie que te pueda convencer, excepto el Espíritu Santo. Por eso es el peor de los engaños. El peor. Cuando te engañas a ti mismo. El peor. Falsa religión, falsa salvación. De eso está hablando Santiago. Y mira cómo termina, versículo 26. Se engaña a sí mismo, engaña a su corazón. Y termina 26, la religión del tal es vana. Es vana. Vana, esa palabra vana significa no logra nada. Mataios en griego, no logra nada. No alcanza nada. Es inútil. Eso significa mataios. No sirve de nada. No tiene efecto. La gente puede pasar su vida en una religión vana y luego abrir sus ojos en el infierno. Incluso aquí. Tú puedes estar aquí y estar practicando una fe vana, externa, superficial, donde tu vida demuestra que no eres realmente piadoso. Eres religioso, pero no eres piadoso. Y un día abrirás los ojos en el infierno y te sorprenderás porque dirás, Señor, pero si yo iba a la Maranata y escuchaba al pastor y tomaba notas y pasaba al frente y levantaba la mano y todo esto, nunca os conocí, dirá el Señor. Porque eso no es la salvación. Eso no es, esa es una religión vana, de apariencia externa. ¿Cómo saber si estás en esa falsa religión? Lo dijo Santiago. Ve si tienes una vida transformada, demostrada en tus palabras. Una vida transformada demuestra si eres y estás en la religión verdadera. Soy cristiano, dicen algunos, pero ofenden, engañan a su familia, mienten, toman, fuman. Confío en Dios, Dios y yo somos uno, pero toman, se alcoholizan, se drogan, fuman. Obviamente, hermanos, esto no es una vida transformada. Sí, cree, dice, incluso algunos hasta oran, leen, se congregan, pero eso no es una vida transformada. Si no hay una vida cambiada por Dios, cuidado, no es creyente. Mira, te lo digo de otra forma lo mismo. Si tú no puedes en tu vida, no puedes distinguir un antes y un después de Cristo, si no ves en tu vida un antes y un después donde digas, si antes yo era esto, pero cuando Cristo llegó a mi vida, Él cambió mi vida y lo veo claramente. Si tú no ves un antes y un después, no estás en la religión verdadera. O sea, no estás creyendo verdaderamente. Si tú no puedes ver un cambio en tu vida antes de Cristo, después de Cristo, no eres una vida transformada. Dios no ha cambiado tu habla, no ha cambiado tu pensamiento, tu voluntad, tu conducta. No te ha cambiado porque tú no te has arrepentido. Es la falsa religión, lleva al infierno, es externa, de apariencia, pero te engañas a ti mismo y finalmente te lleva al infierno. Pero gracias a Dios Santiago nos muestra un camino mejor. Versículo 27, la verdadera religión. La verdadera religión. Versículo 27, verdadera religión. Dice 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. 2 puntos. Y Santiago va a definirla. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es increíble, Santiago está siendo bien claro. Versículo 26, él dice, esto es religión vana. Versículo 27, esto es religión pura. Es claro, Santiago quiere que abramos nuestros ojos para decir, ¿en qué religión estoy? ¿Estoy en la verdadera o estoy en la falsa? ¿Soy transformado o no soy transformado? Cuando habla de esta religión verdadera en el versículo 27, me encanta porque la define con 2 palabras. Dice la religión pura y sin mácula. En el griego son 2 palabras que son sinónimas. Significan simplemente pureza total, ausencia de contaminación. Es una religión pura verdaderamente. No es una religión vana como la de arriba, versículo 26. Es una religión pura. Una religión que viene del Dios puro. Santiago la define con estas 2 palabras.
pura y sin mácula. Pero hay algo que me encanta después, dice, ¿delante de quién? ¿De quién es esta religión? ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Sabes cuál reprensión le hizo Cristo a los fariseos de su tiempo? El Señor Jesús, en Mateo capítulo 6, versículo 1, les dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Los religiosos practican delante de los hombres. Los creyentes verdaderos practican delante de Dios. Ser cristiano en público es fácil, hermanos. Ser creyente en privado, esa es verdadera fe. Tú puedes venir acá y decir, Dios te bendiga, hermano, qué alegría verte, amén, santo, 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 y alabemos al Señor. Puedes dirigir, puedes predicar, hacer todo, pero si Dios no es tu Dios en tu intimidad, Dios no es tu Dios en absoluto. O sea, los fariseos y religiosos del tiempo de Cristo oraban en público, ayunaban en público, se demudaban su rostro en público, daban limosna en público, hacían tocar trompeta en público, todo en público. ¿Y qué dice Cristo? Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque la fe verdadera es primero íntima, privada. Si tu fe no es privada primero, no es fe verdadera. Si tu fe es venir aquí, congregarte el domingo y entre semana te olvidas del Señor, que de verdad, te lo digo de corazón, estás en la religión falsa. Y no estoy hablando de aquí, estoy hablando, tu práctica es falsa. Pero si tu fe se demuestra en la privacidad, en lo íntimo, en el Señor, tú y Dios a solas, y ahí demuestras que Él es tu Dios, y vienes aquí como parte de tu obediencia a Dios, no por cumplir un reto dominguero, sino por obedecer y amar al Señor, esa es una fe verdadera. Esa es una religión verdadera, donde Dios es tu Dios en privado y no solo tu Dios en público. Esto me encanta porque Santiago está diciendo, el que evalúa nuestra religión es Dios. Dice, delante de Dios. La religión falsa es delante de los hombres. La religión verdadera es delante de Dios. Tú puedes estar practicando cristianismo, fe verdadera, o puedes estar practicando fariseísmo, religión falsa. Religión falsa. Dios evalúa eso. Y Santiago define, hermanos, la religión verdadera con dos cosas más. Véalo, por favor, y será todo. Versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Escucha, dos cosas. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago está diciendo, la religión verdadera, la religión de la fe en Cristo, la religión que sí salva, la única verdadera religión tiene estas dos características más. Cuida de los huérfanos y las viudas y se guarda sin mancha del mundo. Déjame te lo explico rápidamente. Dice Santiago, visita a los huérfanos y a las viudas. Esa es la verdadera religión. Quiero que entiendas algo, hermanos. Santiago en este versículo no nos está mandando a visitar huérfanos y viudas. Literalmente. Santiago está hablando en términos judíos. Ahora, si tú visitas a un huérfano y una viuda, está bien. Pero no es lo que Santiago nos está diciendo directamente. Santiago está diciendo algo más judío. Déjame te lo contextualizo para que veas lo que Santiago sí está diciendo. Los huérfanos y las viudas eran en el pueblo judío las personas o el sector más necesitado. Los más necesitados. De los que se debía tener compasión, de los que se tenía que tener amor, de los que se tenía que tener cuidado. Desde el principio, Dios había mandado tener cuidado de las viudas y de los huérfanos. Dios es un Dios que ama a los huérfanos y a las viudas y tiene un interés especial por ellos. Por ejemplo, en Éxodo 22:22 dice Dios que a ninguna viuda ni huérfano debían afligir. Esto lo mandó Israel. No aflijas a viudas y a huérfanos. Están protegidos. En Deuteronomio 14, por si no lo sabías, hermano, hay un diezmo que Dios mandó que se tenía que dar en Israel cada 3 años. Y ese diezmo, ¿sabes para quién iba? Para huérfanos y viudas. Porque Dios quería tener cuidado especial de ellos.
En Deuteronomio 24, Dios manda a Israel que no debían abusar de huérfanos y de viudas, sino que tenían que ser generosos con los huérfanos y con las viudas. Si te fijas, Dios desde el principio le había dicho a los judíos que tuvieran un cuidado especial con ellos, que mostraran un especial amor hacia ellos porque eran un prójimo necesitado, un sector necesitado. Y esto se resume muy bien con el Salmo 68:5, donde dice el salmista, qué precioso, escúchalo. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Qué precioso texto. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios tiene un especial cuidado sobre este tipo de personas. ¿Qué eran estas personas para los judíos, hermanos? Sí, de los más necesitados, pero bueno, en términos prácticos para la vida de la iglesia, ¿qué eran estas personas para la iglesia? Aquí te va. Eran las personas más necesitadas de amor. De amor. Lo que está diciendo Santiago en el fondo es, la religión pura y sin mácula es esta, mostrar amor. Porque en el fondo, tener cuidado de huérfanos y viudas era una manifestación de amor al prójimo. Pero la idea de Santiago no es solo viudas y huérfanos, es mostrar amor a todos. La idea de Santiago es que la verdadera religión y quien está en la verdadera religión siempre va a mostrar amor, amor verdadero, amor de Dios. Donde te digo que coincide bastante con Primera de Juan, capítulo 2, no vaya, solo escucha en Primera de Juan 2:10. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ama al hermano, el creyente verdadero ama al hermano. Lo dice también en el siguiente capítulo 3, versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otra vez, verdaderos y falsos. Escucha, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Está diciendo lo mismo que Santiago. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cuando tú bajas ahí el versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Y recuerdas el capítulo 4, versículo 20, donde dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es lo mismo que está diciendo Santiago. La religión verdadera es mostrar amor al prójimo. Se demuestra en amor al prójimo. Cristo lo enseñó en Juan 13:35, ¿no? En eso conocerán todos que sois mis discípulos si fueres a la iglesia todos los domingos. ¿Eso Cristo dijo, hermanos? No. La muestra distintiva de un creyente. Amor. Amor los unos con los otros. Amor los unos con los otros. Sabes que estás en la religión verdadera porque amas a los hermanos. Ahora, escucha esto. Si tú ignoras a los hermanos, si evades a los hermanos, si evitas a los hermanos, si odias a algunos hermanos, si hay amargura en tu corazón contra los hermanos en la fe, tienes todas las razones para dudar de tu salvación. Porque la verdadera fe ama al hermano. Ama. Santiago dice, huérfanos y viudas, cuidas de ellas. Por cierto, la palabra cuidar, la palabra visitar, no es solo, hey, vine a verte, hola, adiós. La palabra ahí visitar quiere decir tener cuidado de ellas. Tener cuidado de ellos. Es un afecto especial, es como traducido en Mateo 25 cuando Jesús dice a las ovejas y los cabritos todo esto, venid benditos de mi Padre porque estuve enfermo y vinisteis a verme en la cárcel y me visitasteis. Ese es el amor del prójimo del que Cristo está hablando aquí. Santiago dice, así muestras que estás en la religión verdadera, si amas a los hermanos. ¿Cuándo? Dice Santiago, versículo 27, huérfanos y viudas en sus tribulaciones. En sus tribulaciones, tlipsis, es aflicción, pruebas, es angustias. Los visitas, los cuidas cuando les va mal, cuando están en dificultad, en enfermedad, cualquier hermano de la iglesia. Por cierto, miren, estoy llegando a la parte final, los empiezo a ver cansados, pero téngame paciencia en eso. Quiero hacer un paréntesis
que me voy a desviar del tema, pero vale la pena. Ahorita regreso a Santiago. Pero es muy importante eso porque luego no hay otras oportunidades. ¿Sabía usted que en la Biblia hay 2 pasajes que hablan de visitar? Y usted dice, claro, visitar en la iglesia, que el pastor visite. ¿Sabías que un pasaje en la Biblia que habla de visitar, habla de que los pastores deben visitar? Y el otro pasaje en la Biblia es donde dice que los creyentes en general deben visitar. Quizá tú fuiste criado a la antigua escuela, a la antigua forma de decir, el pastor tiene que estar visitando. ¿Sabes que la Biblia no enseña eso? El pastor visita una vez, cuando la Biblia dice, y dice, si está algún enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Esto quiere decir que el pastor no debe visitar a menos que le llamen. Esto es bíblico, hermanos. ¿Sabes por qué yo no ando de casa en casa? Porque no me invitas. Si me invitas voy, pero si tienes una necesidad, iré, por supuesto. Iré, pero si no se me llama, el pastor no visita. Pues es que la Biblia dice, si alguno quiere que el pastor, llámele. Ahora, si hay una necesidad, aunque no me llames, voy a ir, porque es lo que dice acá. Si hay alguna necesidad, alguna prueba, alguna aflicción, alguna situación de prueba que estés pasando, en angustia, iremos, pero eso no es labor mía solamente, es de todos. Cuidado, hermanos, porque a veces podemos llegar a caer algunos en, es que no visitan, en esta iglesia no hay amor, no nos visitan. No se trata de eso, hermanos. No se trata de eso. Nos podemos visitar y nos debemos visitar en las pruebas. Y los pastores debemos visitar cuando se nos llama. Pero debemos estar conscientes que no es una tarea únicamente pastoral. Es de toda la iglesia. Aquí lo dice Santiago, a los necesitados. ¿Muestras amor a tu iglesia? Visitándoles, cuidando de ellos. Bueno, cierro el paréntesis, vuelvo a Santiago. Santiago está diciendo, ¿sabes cómo te das cuenta que estás en la religión verdadera? Porque amas a los hermanos. Pero una cosa más y última, una cosa más. Versículo 27, no solo huérfanos y viudas les cuidas, sino al final dice, y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Esta palabra sin mancha literalmente es sin contaminarse del pecado de este mundo. Sin contaminarse del pecado. El mundo, cuando dice aquí mundo, tú sabes que se está refiriendo al mundo de sistema de maldad gobernado por Satanás. No está hablando a la tierra, no está hablando de las personas, está hablando del sistema caído mundo, como nosotros llamamos lo mundano. No te manches del mundo, es lo que está diciendo. En otras palabras, ¿sabes cómo te das cuenta de una persona que es creyente? Porque no se está contaminando del mundo. Se guarda sin mancha del mundo. Se guarda de este mundo maligno gobernado por el diablo. Porque 1 Juan 2:15 dice que no amemos al mundo. Porque Santiago 4:4 dice que no debemos adulterar. ¿Te acuerdas ese pasaje poderoso? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Un verdadero creyente no ama al mundo, un verdadero creyente no adultera con el mundo, no es amigo del mundo, y un verdadero creyente no se amolda al mundo. Romanos capítulo 12, ¿te acuerdas? No os conforméis a este siglo. Entonces, por todos lados estamos rodeados de prohibiciones a contaminarnos con el mundo. El verdadero creyente no vive bajo el pecado de este mundo. Cosmos, la palabra mundo, ese sistema hermoseado que Satanás controla para engañar. Ahora, hermanos, cuidado con esto. Qué bueno que se presta. Cuidado, hermanos, porque algunos creen que mancharse del mundo es ir al cine. Ay, fuiste al cine. Silla de escarnecedores, el cine. Estás viendo una película. ¡Oh, pecado! Expulsémoslo de la iglesia. El pastor trae un celular último modelo. Mundano. Cuidado, hermanos. De verdad, a veces hemos sido tan mal instruidos en el pasado o no instruidos que nos desviamos a pensar cosas como esas. Ay, vi a la hermana comiendo en un restaurante con su familia. Un restaurante bueno. Mundanos. ¿Mundanos o envidioso tú? ¿Ah? Piénsalo. El mundo no es eso. O sea, mundo no es ver una película. Mundo no es ir al cine. Mundo no es tener un teléfono, una computadora, portar un traje. Eso no es mundo, hermanos. Eso no es del mundo. A veces hemos pensado que eso es el mundo. No, un lujo es del mundo. No, un carro mundano. No, eso no es el mundo. Te voy a decir lo que es el mundo. El mundo es lo que dice 2 Corintios 10, cuando Pablo dice que debemos destruir todas las fortalezas del diablo, pensamientos, filosofías, modas, formas de música. Eso es el mundo. El mundo se
Transmite por medio de pensamientos, ideologías, como la ideología de género y el pensamiento lésbico gay. Son ideologías, son filosofías mundanas, modas, hermanos, modas. Últimamente platicamos con alguien, se los comenté un miércoles, que cree, está firme, seguro, es una persona en la fe, está seguro de que una persona se perfore aquí la nariz, es bíblico y es correcto. Entonces, ¿cómo es posible que piensen este tipo de cosas? Lo piensa. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por la corriente del mundo. Y sabes, por eso hay muchas iglesias donde acá tienen personas tocando de música del mundo, porque se han dejado contaminar por el mundo. Entonces, el mundo no es ir al cine, el mundo no es comer un helado, el mundo no es transitar por una avenida o ir a algún lugar o salir de vacaciones. El mundo son filosofías, pensamientos, modas, formas de pensar que la gente absorbe y comienza a creer. Cuidado. Cuidado, porque eso sí es el mundo. Y sabes, aquí está la marca. ¿Sabes cómo se manifiesta un verdadero creyente? No se mancha del mundo. Un verdadero creyente no debe estar a altas horas de la madrugada en redes sociales. No es que no debe, no estará. Un verdadero creyente no tiene nada que hacer en las novelas a las 12 de la noche. No tiene nada que hacer en el cine viendo el exorcismo de no sé quién. Un verdadero creyente no puede estar en eso. No puede. No estará. Un verdadero creyente no lo estará. Estoy seguro de eso. No lo estará. Porque eso contamina su corazón. Se contamina del mundo. Y Santiago dice, la religión verdadera no se mancha del mundo. No se mancha. Se guarda del mundo. Ese verbo es interesante. Se guarda quiere decir, se vigila a sí mismo, no caer. Se vigila. Por tanto, iglesia, aquí tienes dos religiones solamente, la falsa y la verdadera. La falsa es de apariencia, religiosidad externa, pero la verdadera es interna, real, del corazón. ¿Cómo saber si una persona es creyente verdadero? Según la religión que practica. Hermanos, quiero terminar con esto y que sea como un resumen que te lleves en tu corazón. ¿Cómo saber si una persona o si tú eres creyente verdadero? Santiago nos dio tres cosas. Si te diste cuenta y fuiste sigiloso, Santiago nos dio tres cosas para saber si somos creyentes y saberlo de otros también. Número uno, un verdadero creyente tiene una vida transformada. Lo mostrará en su habla, en su conducta, en su forma de vivir, en sus hábitos, en todo. Una vida transformada. Un antes y un después, se nota. Un verdadero creyente tendrá, número uno, una vida transformada. Dos, un verdadero creyente tendrá un amor a los hermanos. Un amor. No solo las viudas y huérfanos, a todos los hermanos. Se preocupa por ellos, busca a ellos, los ama, busca construir puentes con ellos, como vimos esta mañana, porque un verdadero creyente ama a sus hermanos. Y tercero, un verdadero creyente anda en santidad, no se mancha del mundo. Ahí tienes la imagen de un verdadero creyente. ¿Sabes cómo saber si eres cristiano? Un cristiano es una vida transformada, es alguien que ama a sus hermanos y es alguien que anda en santidad. Y todo eso gracias a que Cristo transformó su vida. La religión verdadera no es venir, orar, congregarse, cantar, servir, decir, pensar. Eso es externo. Eso es externo, hermanos. Eso no demuestra que estás en la fe. Por eso quisiera terminar en esta conclusión invitándote a hacer un examen en tu vida. Hazte un examen en tu vida. Y que antes de orar tú te autoexamines y digas, ¿está en mi vida estas tres características de la fe, de la religión verdadera? ¿Soy una vida transformada? ¿Amo a los hermanos? ¿Busco vivir en santidad? Y por supuesto, hermanos, aquí hay dos posibilidades. Tú dirás, bueno, pastor, la verdad es que quedo corto en los tres. O sea, sí quiero, pero la verdad que quedo corto. O sea, algunas veces no he mostrado una vida transformada. A veces no he amado a los hermanos. A veces me he manchado del mundo. Bueno, sí, te entiendo. ¿Y sabes qué? Yo también. Pero aquí viene la pregunta. Y cuando eso pasa, ¿qué reacción tienes? ¿Quieres más o te arrepientes? Ahí está la gran diferencia. Si tú dices, no amo a los hermanos, no soy una vida transformada, me mancho del mundo, pero lo sigo haciendo cómodamente, entonces eres un incrédulo, practicando una religión externa. Pero si tú dices, pastor,
Dios, Señor, cuando no muestro una vida transformada, cuando ofendo con mi boca, cuando no amo a los hermanos, quisiera hacerlo, pero a veces no lo hago, o cuando me llego a manchar, pero me duele, Señor, me arrepiento, lo confieso y busco seguir adelante. Ese es un verdadero creyente. No el que lo hace de forma perfecta, sino el que se arrepiente y busca crecer en ello. Ese es un verdadero creyente. Examínate. ¿Están en ti estas tres características de la verdadera religión? Y si no está nada de esto, estás en la falsa religión. Y quiero decirte esto: sal de la falsa religión. Sal. Entrega tu corazón al Señor, arrepiéntete de tu pecado. Tu religión externa no sirve. No te engañes a ti mismo, no engañas a Dios, tampoco engañas a la iglesia. Examínate. No una religión de apariencia, sino una religión íntima. Cierra tus ojos y vamos a orar, por favor. Señor, estamos aquí para pedirte de tu ayuda, que nos examines. Porque después de escuchar de estas dos religiones únicas, la verdadera y la falsa, no queremos irnos sin que tú nos examines de nuestro corazón. Y quizá de este análisis, Señor, saldrán varios resultados. Habrá algunos que dirán, bueno, yo me quedo corto en estas características de la verdadera religión, pero amo al Señor y quiero hacerlo más. Gracias a Dios. Alaba al Señor porque te ha dado vida eterna. Alábale porque, aunque no somos obedientes perfectos, estamos en Él y Él nos guarda, Él nos perdona, Él nos anima a seguir adelante. Confiésale. Quizá hay momentos en los que no has mostrado un corazón transformado y has pecado. Quizá hay momentos en los que no has amado al hermano, a la hermana, los has ignorado. No has construido puentes. O hay momentos en que has dejado que el mundo y sus modas te manchen. Arrepiéntete, deja de hacerlo. Confiésale al Señor ese pecado. Estoy seguro que la mayoría de los creyentes que estamos aquí nos quedamos cortos en estas tres características. Confiésale al Señor. Confiésale. Pero quizá este mensaje desenmascara a otros y les hace ver que están en la falsa religión, porque no han entregado su corazón. Vienen, oran, leen, se congregan, cantan, incluso sirven, incluso ofrendan, pero no hay un corazón transformado, no hay amor a los hermanos porque no hay amor de Dios en ti. Tampoco hay una santidad de vida. Padre, yo te pido por todos nosotros, y que si hay alguien que tú necesitas llamar a tu redil por medio de estos mensajes, de estos dos versículos, te pido que tú lo hagas, y que si hay alguien aquí que necesita salir de la falsa religión, tú lo saques, porque la religión pura y sin mácula es de una vida transformada, un verdadero amor y una santidad del mundo. Señor, ayúdanos, y te pido por los creyentes que estamos aquí. Danos estas convicciones en nuestro corazón y ayúdanos a vivir para tu honra y para tu gloria más y más. Gracias porque tu palabra es tan clara y nos deja exámenes como estos. Señor, de verdad, queremos, como el apóstol Pablo dijo, examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, probarnos a nosotros mismos. Señor, yo no quisiera que algunos de los que han pasado aquí años un día abran los ojos sorprendidos en el infierno, porque nunca los conociste. Nunca tuvieron una relación verdadera contigo. Solo fueron profesantes, solo fueron practicantes, pero no fueron transformados. Nunca hubo en su vida un antes y un después. Te pido por ellos, desenmascáralos y tráelos a tus pies. Y a los que estamos seguros que estamos en Cristo, ayúdanos a perseverar. Gracias, Padre, por tu palabra. Danos un precioso inicio de semana. Acompáñanos cada día de esta semana. Ayúdanos a mostrar que somos tus hijos y ayúdanos a vivir para tu gloria en cada cosa que hacemos. Te pedimos, Señor, que nos guardes, protejas, que nos libres de toda tentación,
que nos permitas estar aquí entre semana para orar y tener el gozo los unos con los otros. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por este día que ha sido completo y gracias por tu presencia. Oramos todas estas cosas bendiciéndote en el nombre de Cristo. Amén.